Buenas chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Motos en Coche. Hoy día de gestiones, vamos a grabar. Estoy aquí limpiando el Passat, mientras viene y no viene el tío Gaspar. Hoy vamos a hacer review a este coche, hoy toca review y nada, hay que dejarlo un poquito bonito. Lo terminamos de limpiar y como lleva tratamiento cerámico no hay que secarlo ni nada, y así que ahora vamos a ir al spot a grabarlo, que hay que dejarlo para vosotros, y después de eso pues no sé, ya veremos qué pasa, qué ocurre. Hay novedades, no hay novedades, saldrá el Z, no saldrá el Z. Ahora luego os contamos, para vosotros será 2 segundos. Bueno, pues nada, ya está limpio el coche, vamos al spot. También ha llegado ese, el jefe, con su motocillo. Ahora está divagando, le han dado avisos del Z, para que nos cuente. Y nada, a ver, y vamos a ver si grabamos esto. Qué espectacular el bicho, Hey, ¿qué pasa, señores? Ya está este hombre que estaba por ahí hablando. Sí. Novedades. Pedimos unos pequeños metálicos al Z porque, bueno, fui a llevarlo a una revisión porque después de... Nos pegamos ya un medio y largo con el coche del mecánico, pues dije, oye, cambiar el aceite. Como que el aceite, vamos a rectificar los discos que estaban ahí alabeados, cambio las pastillas que estaban cristalizadas, y cuando los hermanos se pusieron con ello, me contaron que en la pinza derecha habían puesto un latiguillo metálico y en la pinza izquierda llevaba latiguillo normal. Marronero como el sol. Marronero. Pero es que no solo eso, sino que encima los tornillos de la pinza eran 10 milímetros más cortos. O sea, solo se sujetaba por literalmente 3 hilos del tornillo. ¿Marronero? Pero no, marronero no, peligroso. Chapuza. O sea, chapucera. Chapuza. Que ya ves tú, fui a una ferretería y encontré los tornillos. Es verdad que es muy específico, y dio la casualidad de que habían 6 tornillos, pero se podían pedir. O sea, no es que sea un tornillo que digas, oh, es inviable encontrarlo, tienen que hacerlo a mano, un tornero. Eso en mi pueblo es chapuza. Chapuza. Eso del golpe que tuvo, porque ya tenemos cercionado de que tuvo un golpe, tuvo que ser derrapó, pegó contra el bordillo y dobló. En fin. Entonces, ¿qué ha pasado? El caso es que pedimos unos latiguillos metálicos y a raíz de los latiguillos metálicos, o sea, pedimos latiguillos metálicos para compensar. Pero como uno ya estaba gastado, no íbamos a comprar otro para colocarlo solo en un lateral, no íbamos a dejar el sistema que estaba tan chapucero, y decidimos comprar 2 latiguillos metálicos a ambos lados de gel. Vale. Crispy chicken, pata negra. Pata negra, sí. Hasta que de repente llega con la buquilla. O sea, la rosca básicamente lleva una buquilla y en vez de venir abocardado el sistema, venía con una balona, ¿vale? Mecanizada. Entonces, ¿qué pasa? Que tú roscas y roscaba solo 3 milímetros el latiguillo metálico. 3 milímetros en aluminio. Un freno que tira unos 200 kilos. O sea, esa pinza puede perfectamente aplicar 200 kilos con poca pisada. Al final es de 6 pistones, entonces Brembo. Vamos a ver, no sé qué ideas tuvo ahí Gel, por favor, solucionar el problema, porque de verdad puede ser muy peligroso, al menos si es el distribuidor español, porque si entiendo que en otros países a lo mejor lo hacen diferente, no lo sé. El caso es un peligro, porque eso, 3 giros en 3 hilos de un tornillo con 200 kilos que puede aplicar un freno, eso a 200 se te sale, y el coche te va a hacer así. Y te vas a tomar por culísimo, ¿vale? ¿El Z nuevo? ¿El 370? Entonces, lo que hicimos bueno, eso sí que terminas vivo. Sí terminas vivo, ¿sabes? Porque a 200 que se te vaya un latiguillo, poca broma. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema original va abocardado, o sea, en vez de tener una balonita y luego la rosca, ¿vale? Una balona y luego la rosca, lo que lo lleva es eso por el interior y empieza desde rosca. Os pondremos una imagen aquí. Sí, por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí. Y la cuestión está, hablamos con el distribuidor español, nos dijo que ellos mandaban siempre latillos así,
no sé, no nos parece un riesgo, al menos después de haberlo probado, o sea, después de haber visto cómo iba en la pinza, y pedimos que lo rectificaran. ¿Cuál es la solución que han dado? En vez de haberlo bocardado, que era el sistema original, han puesto un ojo de pollo, que es lo que hicieron con la chapuza anterior. Y perdonad, me estoy mojando porque estamos en un lavadero. Entonces, pues se ve que han mandado los ojos de pollo, que pondremos una foto por aquí, ¿vale? Y tú, trabaja. Trabaja. El caso está, eso, han traído un ojo de pollo, me acaba de llamar ahora, que es la llamada con la que estaba ahora, que me estaba explicando un poco más el tema de cómo lo han hecho y tal, porque han decidido tirar de lo fácil que es poner el ojo de pollo y ya está. Por favor, Gel, para las próximas veces, para el T50Z con pinzas Brembo, ¿vale? Con los calipers de Brembo, no podéis poner una balona mecanizada porque rosca demasiado poco y puede ser un riesgo, de verdad, no es broma. O sea, pongo por aquí las fotos y los de Gel, sois ingenieros, o sea, lo vais a ver muy fácil que si tú montas eso es un peligro para cualquiera. Fuera el mensaje, me han dicho que ya están montándolos, actualizaremos en cuanto nos digan que están montados y listos para ir a recogerlos. Y pasar ITV. Y pasar ITV, por fin que lo grabaremos. Entonces, pues nada, chicos, hasta luego, hasta la próxima. Vamos a grabar eso. Bueno, señorita. A la sede del gobierno. ¿A dónde quiere ir usted hoy? A la sede del gobierno y entra por la puerta con el coche. A los Santia. A los Santia, exacto. A los Santia es la del PP. Aquí se va un rey, ¿eh? Bájate el reposabrazos. Y ya terminas de ir como un rey del todo. Bueno, le aviso, señor, cuando lleguemos a su estancia. Me he hecho aquí la siesta, ¿eh? ¿Por qué no quieres? ¿Dónde te llevo? A Mazda. Ay, qué calentado. A Mazda, quiero el Mazda. Ya tendréis un vídeo por algún lado de ese momento. ¿Se quiere comprar un coche? Sí. Y quiero un Mazda. ¿Un qué? Y quiero un Mazda. Un Mazda 3. ¿Qué es un BID? Pero Tía. eso es segunda a fondo. Dios, ha salido volando, hermano. Sí. Es que no me he prevenido. Hola de nuevo, señores. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo? No, hablo con la gente del canal. ¡Hola! Ah, bueno, supongo que te habrán escuchado. Sí. Supongo. Cada día más barco. Cada día más barco. Hasta que le metamos unas roscadas. Oh, ¿que tiene frío? Le enchufas más la calefacción. No hace falta, me caliento yo solo, mía. Empezamos a hablar de modificaciones y en 5 minutos estoy, vamos. Hot, estoy horny. Sí. De hecho, es lo que te quería decir. Que estábamos hablando en el grupo de Zetas, porque pregunté, oye, ¿qué tal son las Solings? Sí. Porque en un futuro igual las quiero meter. Y estoy buscando un poco como lo que tengo en la moto, en la CBR 600. Ahora vídeo en el canal. Del tema de que tenga esa suavidad de amortiguación, o sea, que amortigüe bien los baches, Sí, pero que sea pero esa que dureza. luego a la hora de ir por curvas sea un palo, Claro, que no sea un gordo. ¿sabes? Que no sea un barco, Sí. pero que tenga esa comodidad. Y preguntaba si las Solings tenían eso. Y me viene un tío random, que es de lo nunca habla, a decirme... Bueno, todo esto viene a razón porque había uno que estaba montando las Solings. O sea, Sí. mandó la foto de las Solings Montándola. y dice, tal, estoy montando las Solings, no sé qué. Y claro, yo pregunté a raíz de eso, digo, aprovecho para preguntar, a ver qué dice la gente del grupo. Y salta uno y dice, pues yo no las recomiendo, son muy duras, son exclusivamente para circuito. Y el chaval que las estaba montando dice, ya he terminado de montarlas, voy a ir a probarlas. Y a los 5 minutos dice, ¡fua! Amortiguan muchísimo mejor los baches que las originales, son mucho más cómodas y sin embargo en curva agarran que flipas. Y yo, ¿a quién hago caso? Y digo, ¿más opiniones? Y sale uno y dice, pues yo las llevo montadas y la verdad es que sorprende muchísimo lo cómodas que son Para lo que son. en calle
y luego que puedas ir a curvas y empezar a apretarle y girar, que Sí. parece que de repente la suspensión se endurece y se vuelve un coche de circuito. Y dice, tiene esa dualidad. Digo, pues es justamente lo que Lo que busco. quiero. Pues el tío ese ya lo ha vuelto a contestar. El tío que encima es que me lo dijo de forma como pasiva-agresiva, ¿sabes? Como diciendo que va, eso no vale, eso es gastar dinero por gastar, porque eso es solo para circuito. Y las 3 personas que ya han montado a Öhlins, porque luego Sí. habló otra más, los 3 dijeron lo mismo, que notaban que era una suspensión que era muy polivalente en